os voy a decir en síntesis cómo he organizado la presentación. En primer lugar, una contextualización de lo que son históricamente lo que se considera las revoluciones, los movimientos sociales del 68, los 68, un contexto histórico previo, es decir, de la... Ah, es cierto. No me preguntaba por qué eso antes se escuchaba. O sea, estamos en plan televisión. Yo no sé si está conectado, pero me imagino... ¿Sí? ¿No? A ver, vale, no sé. ¿Hay alguna diferencia? ¿Y ahora? Ahora sí. Una primera contextualización histórica, cómo se llega a los 68, y justamente esta lectura, sobre todo en el contexto occidental, aunque intentaré demostrar que hay evidentemente otros 68 no estrictamente occidentales dentro de la cultura y del modelo social, de los modelos sociales de Occidente. Y hablo de un Occidente no estrictamente el Occidente de la Guerra Fría, naturalmente, el Occidente que incluye a toda Europa, Unión Soviética y la Europa centrooriental incluida, y básicamente a todas las Américas. Luego, algunos de los muchos casos, acabé seleccionando 5 casos de los 68, el caso francés, alemán, norteamericano, checo y mexicano. Acabé dejando de lado, entre otros, el caso italiano, y había pensado en una reflexión que acabaré no desarrollando sobre el caso de la Revolución Cultural China, que justamente empieza 2 años antes del 68 y tiene en lo que al protagonismo juvenil y estudiantil nos referimos, o se puede hacer referencia, tiene evidentemente sus conexiones con los 68. Y luego, espero que tenga tiempo suficiente porque quizás sea lo más interesante, una reflexión final con citas de algunos autores en torno a la cuestión de lo que significan estos nuevos, ya desde el inicio aquí los presento, la idea de, la expresión no es mía y no sé si la suscribiría, los nuevos movimientos sociales que los 68 en primer lugar han ellos mismos sido, configurado, y por otra parte han consagrado un determinado modelo de nuevo movimiento social que, por ejemplo, ahora en las 2 primeras décadas del siglo XXI habrían vuelto. Las citas las dejé, no es por pedantería, perdonadme, las dejé en el idioma original porque es mucho más fácil luego sacarlas de nuevo y citarlas en otro espacio, pero no solamente son únicamente en francés, en inglés, particularmente en inglés, y os las traduzco en lo que es más importante. Empezamos. El 68 es un fenómeno global, es uno de los primeros fenómenos globales en términos de la historia de los movimientos sociales, por lo tanto a escala internacional, evidentemente. Y aunque las lecturas históricas que se han hecho y teóricas que se han hecho sobre el 68 sean fundamentalmente centradas o se hayan hecho sobre todo a partir de sus manifestaciones en Occidente, los 68 se han manifestado a una escala también en ámbitos claramente no occidentales. Empiezo con un clásico reciente de la historia de los movimientos sociales, de Donatella Della Porta y de Mario Diani. Esta es la edición norteamericana, que es, creo, además la original, cuando ellos sostienen la idea de que en los años 70 el mundo estaba aparentemente atravesando transformaciones profundas y dramáticas, y algunos justamente las designan como una verdadera revolución. Es curioso el listado de movimientos sociales que Donatella Della Porta y Diani eligen. El movimiento, se ha hablado ya, el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, los movimientos antiguerra en contra de la guerra del Vietnam, también en Estados Unidos, pero a escala internacional, con un tema fundamental, por ejemplo, en el arranque de los movimientos sociales alemanes, en la Alemania Occidental, 67-68, la revuelta estudiantil del mayo del 68 francés, las protestas estudiantiles en Alemania, Gran Bretaña, México, y lo que llama ella las coaliciones trabajadores estudiantes
o entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil del otoño caliente, el autunno caldo de Italia en 1969. A todos estos añaden las movilizaciones pro democracia, estoy traduciendo, en ámbitos tan distintos como la España franquista o la Praga comunista, o sea, en Checoslovaquia, y el catolicismo, lo que llamaríamos el cristianismo de base, el cristianismo progresista, el catolicismo progresista en Sudamérica y en Roma. Y evidentemente las primeras señales de los movimientos feministas o de mujeres y ambientalistas. En este sentido, sostienen estos dos autores, estos movimientos han configurado, han dado forma a lo que serán las nuevas formas de la política, la nueva política de los años 70. Por otra parte, Hobsbawm, también Vladimir empezó su intervención citándole, en un libro más reciente, de sus últimos, que se llama Cómo cambiar el mundo, historias de Marx y del marxismo, nos propone un razonamiento bastante interesante al que volveré al final de la presentación, sobre el papel de los 68 en la historia de las izquierdas y del marxismo en concreto. Él empieza hablando, no de los 68 en general, pero específicamente dentro de los 68, dentro de los años 60, de los nuevos movimientos de la izquierda radical, empieza por compararles con los movimientos radicales anteriores al año 14, a la Primera Guerra Mundial, haciendo referencia a los últimos grandes debates entre movimientos anarquistas o libertarios, con algunos, no sé si llamarles disidencias del movimiento obrero internacional, contrarios a la que se ha manifestado claramente en los últimos años de la Belle Époque, antes de la Guerra Mundial, en contra de la moderación, del reformismo de las direcciones de gran parte del movimiento socialdemócrata, socialista, obrero, internacional. Él compara el activismo de una fase y de otra, y dice que, y subraya, por una parte establece este paralelo, y por otra parte subraya el hecho de que los movimientos contestatarios de los años 60 ocurren, y cito, en el pico, en el momento de gran éxito del capitalismo occidental, de un crecimiento de la renta global y en particular de las capas populares aparentemente estabilizado, y de un sistema de bienestar social, el welfare state de los británicos, y esa expresión suya, simbiosis, entra entre el movimiento obrero, o por lo menos sindicatos obreros, y el mundo de los negocios. Empecemos por localizar en el tiempo, desde el punto de vista social, de la historia social, los movimientos, los años 60 y 70, como punto de llegada, bueno, luego evidentemente con una evolución posterior muy significativa, pero un punto de llegada de 15 años, por lo menos, 15-20 años, de una transformación muy sustancial en la vida, sobre todo en el continente europeo, pero no solamente, en la vida de las clases obreras y las capas populares en ambos lados del continente europeo. Del otro lado, para llamarle así, del telón de acero, es decir, en la Europa centro-oriental, bajo regímenes que se autodefinían como socialistas, y por otra parte en el mundo occidental. Porque en ambos casos las consecuencias de la mejor evidente o de las nuevas políticas sociales de un lado y del otro, insisto, del telón de acero, en ambos bandos, digamos, políticos y geográficos de Europa, ha producido la emergencia de la cultura juvenil de masas y un refuerzo muy evidente de la cultura de las izquierdas, sobre todo en el caso de la Europa capitalista, con un conjunto con el triunfo provisional, evidentemente, porque luego el final de los años 70 y los años 80 revertirán en gran parte ese triunfo ideológico y cultural de una cultura anticapitalista, antiautoritaria, que tiene nuevos protagonistas del cambio social. Y esos son los jóvenes,
ya explicaremos por qué la juventud, en cuanto subgrupo social y como actor político o autónomo, o que por lo menos cree que tiene que actuar autónomamente, por qué emerge en la Europa, bueno, en el mundo, pero particularmente en Europa y en Occidente de esos años, las mujeres y obviamente los pueblos colonizados, los subalternos del mundo colonial, que antes, bastante antes, 20 años antes del 68, han empezado 2 décadas de emancipación absolutamente abrumadora y sorprendentemente rápida, desde la independencia de India el año 47 hasta el gran año de las independencias africanas del 60, pero que luego tendrán todavía hasta el año 64 la independencia de gran parte del África Oriental bajo yugo británico, y por último, casi por último, en la cronología de la descolonización portuguesa, justamente de los años 74 y 75. Es decir, en Occidente el contexto histórico anterior al 68 es el impacto en Occidente del proceso descolonizador, la crisis de la supremacía europea, el avance político en los años 60, sobre todo en mediados y finales de los años 60, anterior al 68, y esto es importante, el avance político de las izquierdas, político electoral, sobre todo en Europa occidental, y considerando a los 2 presidentes demócratas norteamericanos de los años 60 como, digamos, las izquierdas de gobierno en Estados Unidos, la presidencia Kennedy del 60, bueno, elegido del 60, pero de hecho 61-63, y uno de los presidentes norteamericanos más populares de todo el siglo XX, que acabó justamente, Lyndon Johnson, el sucesor, el vicepresidente de Kennedy, que acabó después de una presidencia con varios cambios legislativos significativos en el ámbito de los derechos civiles, de los derechos de las mujeres y de los derechos sociales, que se podían integrar evidentemente en los derechos civiles, acabó en el año 68 justamente en una situación bastante semejante al de François Hollande de este año en Francia, por desistir de representarse a las elecciones, y acabará el año 68 las elecciones norteamericanas produciendo un giro a la derecha muy significativo con la elección de Richard Nixon como presidente de Estados Unidos. Este ciclo de los años 60 en Occidente abrirá paso a lo que se suele llamar, no discutiré aquí porque no me gusta, pero en todo caso lo cito siempre, la tercera ola democrática. Abre paso, ojo, porque evidentemente el mundo libre occidental está lleno de regímenes autoritarios, y en el caso concreto de Europa, particularmente el portugués, que cae en el año 74, el griego el año 74 y el español, que caerá a partir de finales del 76 a lo largo del año 77, y obviamente el arranque de la transición democrática española. En Europa centro-oriental, sin embargo, también el proceso, la muerte de Stalin en el 53, el 20 Congreso del PQS, el año 56, abre el proceso de desestalinización con cambios sustanciales en varios países de Europa centro-oriental, muy particularmente Polonia, Checoslovaquia y Hungría, a partir de este año del 56, junto a un proceso de modernización socioeconómica que acabará acercando la vida cotidiana hasta cierto punto, evidentemente, de los europeos centro-orientales, de los europeos occidentales, con la emergencia de una sociedad de consumo de la segunda generación, de la que beneficiará la segunda generación de europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Esto por ejemplo, produce fenómenos, en el caso polaco y húngaro, que no estudiaré, anteriores al 68, como las rebeliones del 56 en ambos países, pero sobre todo y eso sí, de ese sí hablaremos, la primavera checoslovaca, la primavera de Praga del 68, todo el primer semestre del año 68, que evidentemente se termina con la invasión por parte de 5 países, no todos, del Pacto de Varsovia en agosto de ese mismo año. En Europa occidental, y hasta un cierto punto se podría hablar de una parte de las Américas, sobre todo Canadá, Estados Unidos y algunos de los países de Sudamérica, particularmente el caso chileno, argentino, uruguayo,
el cono sur, pasan por una fase de construcción, en unos casos más completa, más incompleta, en otros, de un estado de bienestar social. Este es la definición consagrada para este modelo de Estado-providencia, sobre todo en Europa capitalista, es donde nace, concretamente en Gran Bretaña, a partir de la victoria laborista en las elecciones del 45, que se caracteriza en general por la adopción de políticas económicas de tipo keynesiano en la posguerra, en los años posteriores al 45. La reconstrucción de Europa en las economías capitalistas se hace claramente con una nueva generación de políticas económicas que se caracterizan por la intervención del Estado, que busca asegurar derechos sociales mínimos, y en estos están evidentemente la educación básica, los cuidados básicos de salud, sanidad y la seguridad social, que de hecho buscan y consiguen, por lo menos tengo una diapositiva para enseñaros, el pleno empleo en economías capitalistas, fenómeno que no se había vivido desde el inicio de las revoluciones industriales, de la industrialización y la llamada modernización socioeconómica de las sociedades europeas, y un esquema de redistribución de la riqueza por vía fiscal sin tocar en la estructura de la propiedad. En algunos casos, y eso es sobre todo el caso británico-francés justo al final de la Segunda Guerra Mundial, en Italia no, y luego de nuevo en los años 70, es cierto, hay procesos de nacionalización de algunos sectores bastante importantes y estratégicos de las economías, de grandes economías capitalistas, pero fundamentalmente a lo largo de la mayoría de los años 40, 50 y 60, no hay cambios estructurales en la propiedad de los medios de producción. Pero sí hay un otro tipo de políticas económicas que permiten claros avances en la calidad de vida de los europeos, y eso es cierto en las sociedades americanas de América del Norte y del Sur, donde algunas de estas políticas son aplicadas. Este mismo fenómeno acaba sucediendo. Ayudadas también, el crecimiento económico es ayudado por ese bienestar, es ayudado por la integración económica de las economías capitalistas de Europa, los procesos que empiezan con la Organización Europea para la Cooperación Económica del año 47, Plan Marshall, etc., y luego acaban desarrollando el proceso de integración europea a partir del año 50-51 con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, luego Comunidad Económica Europea a partir del 57, y del otro lado el modelo británico de integración económica sin integración política y social de EFTA, de la Asociación Europea de Comercio Libre. El efecto del lado oriental o centro-oriental de Europa se empieza un proceso del mismo tipo, y es cierto, el fenómeno a escala global es siempre intentar, muy gradualmente, procesos de integración económica que mejoran, que potencian, entre otras cosas, evidentemente los cambios, el intercambio comercial de inversiones, y esto acompaña, es dudoso que sea la motivación esencial, pero acompaña claramente, no es que sea un factor determinante, pero ayuda evidentemente a un crecimiento económico que los historiadores económicos, ya está, la memoria social francesa ha consagrado como los 30 gloriosos. Esos años que van desde básicamente, no tanto el 45, porque hasta el año 48-49 el crecimiento económico sí lo hay, pero a partir de un proceso de reconstrucción muy duro, pero sobre todo desde finales de los años 40 hasta el impacto de la primera crisis del petróleo energética del año 73. El modelo social y político producido por este estado de bienestar se consolida en un contexto de permanente crecimiento económico, que a su vez propicia, potencia, crea las condiciones para un consumo generalizado como motor esencial del crecimiento de la economía. Y esto permite, hasta un cierto, y 68 es un primer gran momento de concienciación de que de hecho el bienestar se mide en consumo. Pero es también cierto que se puede, y no solamente las críticas de finales de los años 60, pero desde antes,
Una de las críticas a ese modelo de estado de bienestar, que no es estrictamente socialdemócrata, en él se fusionan también las tesis democristianas de tipo corporativo, la doctrina social de la Iglesia, etc., sobre la colaboración de clases, en este nuevo modelo social que supone el estado, en fin, que se confunde con el estado de bienestar social, hay mucho de paternalismo de Estado y hay mucho, evidentemente, en lo político de una actitud abiertamente, asumidamente anticomunista, y de la idea, y por lo tanto hay que decirlo socialmente antirrevolucionaria, la idea que el bienestar permite si queremos, un enfriamiento de las tensiones políticas, una tranquilización y una desmovilización de los movimientos sociales, de tal modo que, evidentemente, este proceso de gradual redistribución de la riqueza, sin, insisto, lo subrayo, poner en cuestión la estructura, el modelo capitalista de economía, donde los hay, evidentemente, estamos hablando de ese lado del mundo, el modelo capitalista económico por una parte y una sociedad de clase desigualitaria por otra, sin que estos supuestos y estos modelos sean puestos en cuestión. Las políticas sociales suponen la integración, un modelo de integración de las masas trabajadoras en una sociedad cuyos valores esenciales y principios de organización siguen siendo y han seguido siendo burgueses. De alguna forma, si queremos, sobre todo a través del modelo escolar, que evidentemente desde finales del 18 los progresistas de todo el mundo asumen la escuela y la escuela pública como instrumento central de la movilidad social y de la democratización. Es cierto, sin embargo, también que la escuela servía en estos años, y seguirá sirviendo, y había servido, desde que los liberales clásicos del siglo XIX la habían construido como un instrumento esencial de cooptación hacia dentro de la sociedad burguesa, de las élites burguesas, de aquellos hijos de las capas trabajadoras que merecerían justamente un lugar al sol dentro de una sociedad que seguía siendo organizada, o sea, cuyos principios organizativos seguían siendo burgueses. El estado de bienestar social no ha cuestionado estos principios de organización de la sociedad. Y es cierto, por otra parte, que esto ha permitido esa convivencia en la gestión, sobre todo en Europa occidental, en la gestión del estado de bienestar social, de gobiernos socialdemócratas, por una parte, democristianos, en algunos casos directamente liberales y conservadores, que habían aceptado un mínimo hasta bastante ancho, bastante amplio de estado de bienestar social, de estas políticas sociales. Esta cogestión entre estos dos, considerando democristianos y liberales por separado, estas tres grandes ramas, grandes familias políticas que acabarán gobernando a Occidente desde 1945, sobre todo, la socialdemocracia está mucho menos presente en los gobiernos anteriores a la Segunda Guerra Mundial, acaban también permitiendo que una parte, en la mayoría de Europa Occidental mayoritaria, la parte mayoritaria del movimiento obrero, socialdemócrata, laborista, socialista, asuma abiertamente su desmarxistización. O sea, abandonar los principios del marxismo, que formalmente están en todos los programas de los partidos socialdemócratas y en gran parte en sus ramas sindicales, o la inversa, son los partidos que son la rama política, los sindicatos históricos, que estaban asumidos hasta, por lo menos, caso alemán 1959, cuando el Partido Socialdemócrata Alemán formalmente abandona el marxismo. Los partidos socialistas de Europa del Sur, como el español, el italiano, el francés y el portugués, más con la fortísima competencia por parte de los partidos comunistas a su izquierda y de la llamada nueva izquierda, la extrema izquierda para otros, también acabarán aplazando hasta finales de los años 70 ese abandono formal del marxismo. Pero es cierto
el éxito hasta los años 70 del estado del bienestar social permite y abre paso a la moderación de esta parte significativa de sindicatos y partidos y organizaciones políticas que históricamente han representado y seguían representando en los años 60 a la mayoría, probablemente la mayoría de las sociedades europeas, a la mayoría del movimiento. Esto explica también que a finales de los 60 una parte importante de las capas juveniles, entre otras, no solamente hijas de hijos de las clases obreras, sientan, digamos, se sientan claramente alejados de las organizaciones de la izquierda tradicional, en primer lugar con los partidos socialistas y socialdemócratas, y luego empezarán muy pronto, Jordi nos ha enseñado ese poema muy gráfico y muy frontal de Pasolini, el conflicto evidente entre la nueva izquierda, la voy a llamar así, estudiantil, y el Partido Comunista en países como Francia e Italia, donde los comunistas tenían una presencia social y sindical bastante más significativa que los socialistas, el enfrentamiento sobre todo con los comunistas. Pero el estado de bienestar social es un éxito, y en el cotidiano de la gente significa, entre otras cosas, una bajada significativa del número de horas de trabajo de la gente, evidentemente. En países, por ejemplo, como Francia, el año 1973, 5 años después del 68, se trabaja un 40% menos que antes de la Primera Guerra Mundial, pero se trabaja también no menos, unos 18% menos de tiempo que, por ejemplo, en 1950, justo después del proceso de reconstrucción. Esa bajada del tiempo de trabajo en sociedades capitalistas, entre comillas, más desarrolladas o más ricas, como la francesa, británica, alemana, occidental, sueca o la norteamericana, seguirá a partir de los años 80, se estanca y se empieza a revertir en países como no tanto ya Gran Bretaña, pero como Suecia y Estados Unidos, pero seguirá, es cierto, en otros países como Francia. Uno de los impactos de la crisis a partir del año 2007-2008 es de nuevo el aumento del peso, del tiempo de trabajo en el cotidiano. Y el éxito es muy evidente con la bajada, llegamos prácticamente al pleno empleo. Por ejemplo, en el año 1960, entre 4 países europeos, Francia, Italia, Gran Bretaña y Suecia, de entre estos 4 países europeos que aquí he seleccionado, uno solo, que es Italia, tiene un paro oficialmente registrado superior al 1,5%. Ya en el año 55 esto era muy significativo, y hasta en el año 50 si queremos, pero solamente Francia en el año 50 tenía un paro del 2%, que es, comparativamente con claro, es prácticamente pleno empleo. Es Italia la excepción, pero a ver, el modelo luego llegaremos a inicios del siglo XXI con cifras que son muy semejantes a las de los primeros años de la salida de la Gran Depresión de los años 30. Podemos hablar en la Europa capitalista y en gran medida en las Américas de pleno empleo. No estoy diciendo que hay, evidentemente, ni democracia en el trabajo, ni redistribución muy sustancial de la riqueza. Pero sí hay pleno empleo y, por lo tanto, muchísima menos presión, exasperación social o presión provocada por desesperación social por el paro en los años 50 y en los años 60 anteriores. Estas cifras han cambiado poco, aunque los historiadores económicos subrayan en las economías capitalistas a partir del año 66 una especie de mini recesión que tiene algún impacto en los años 66, 7 y 8, y algunos, sí, enfocando el análisis histórico más a partir de los datos estrictamente económicos, de esa forma intentan explicar un poco también lo que ocurre a partir del 68. Bueno, y ha emergido la juventud. Y la juventud, ícono como James Dean, no es mayo del 68, esto es una peli 14 años anterior. Rebelde sin causa, Rebel Without a Cause.
no es para nada coincidencia, al contrario de nuestra memoria colectiva, histórica, de las revoluciones del 17 en delante, del ciclo revolucionario de los años 17-23, de la primera posguerra mundial. No es para nada coincidencia que los íconos revolucionarios de los años 50 y 60 sean jóvenes y hagan, no sé si es el culto, tampoco sé si estoy utilizando bien en portugués, yo lo diría, y tengan un culto. Bueno, pero en todo caso cultiven, se puede decir, un poco esa imagen de jóvenes. Es cierto que biográficamente Che Guevara y Fidel Castro son jóvenes en el año 59 y seguirán siendo durante algunos años de los años 60, pero sin embargo es evidente que es incomparablemente más, por una parte fácil, por otra parte justamente porque son más atractivos, la posibilidad, es más fácil, es más viable la posibilidad de concentrar en símbolos, en figuras jóvenes, y particularmente, bueno, todavía en estos años, mayoritariamente, de forma abrumadora, hombres jóvenes, la simbología revolucionaria de los años 60. Porque de hecho, uno de los productos más evidentes del estado del bienestar social es, gracias a una escolarización gradualmente cada vez más larga, el aplazamiento del ingreso en el mundo del trabajo por parte de los jóvenes. Lo que era la tradición europea y mundial, y que sigue siendo, y que sigue existiendo, sigue siendo en nuestros días en gran parte del planeta, de ingresar adolescente, para no decir niño, en la infancia, ingresar adolescente en el mundo del trabajo, porque se empiezan actividades económicas muy pronto. Anoche estamos hablando del caso portugués, donde, un inciso de minuto, el gobierno portugués decidió ahora, este nuevo gobierno socialista, con un acuerdo con los dos partidos a la izquierda, los tres partidos a las izquierdas, decidió ahora cancelar, eliminar cualquier tipo de penalización a todos los trabajadores que quieran, a todos los futuros jubilados, a todos aquellos que quieran que soliciten su jubilación después de 40 o 48 años de cotización, aunque tengan menos de los 66 años y 3 meses establecidos por la ley. Esto significa, claro, es que los legisladores han pretendido, y muchos de vosotros, vivimos en sociedades, y nosotros vivimos en sociedades en las que se ha perdido la memoria de empezar a cotizar y a trabajar a los 10, a los 11 y a los 12 años. Y esa era la realidad portuguesa hasta, por lo menos, la democracia, para no decir hasta mediados de los años 80. Donde era absolutamente legal. Hasta el año 86, en la edad legal de firmar un contrato en Portugal, 86, 12 años después del 25 de abril del 74, de la democracia, eran los 13 años. Y hasta el año 64 eran los 10 años. Esa realidad, el estado de bienestar en gran parte, en toda Europa, bueno, no en toda Europa, justamente en Europa del Sur hay estas excepciones como Portugal y España, pero y en gran parte de Europa, de América del Norte, de Norteamérica, la realidad, el hecho de que por lo menos la enseñanza secundaria se haya vuelto claramente masificada y haya permitido aplazar a los 16, 17 años el ingreso en el mundo del trabajo, porque el conjunto de las políticas sociales permiten ahorrar, permiten renta suficiente en una familia para que sus hijos no tengan que empezar a producir ellos mismos, a contribuir para el presupuesto familiar antes de los 17, de los 18 años, es un fenómeno que en gran parte de estos países, y por ejemplo en Francia, en gran parte de Norteamérica, en Italia, en Alemania Occidental, en Gran Bretaña, está ya, y en toda Europa centro-oriental, es ya evidentemente real en los años 60. Esto no significa, y eso lo voy a subrayar, que la juventud universitaria sea, que la representación social, sociológica de la juventud universitaria sea democrática. O sea, las universidades francesas, Nanterre o la Sorbona, de 1968 no están pobladas de hijos de trabajadores y sí siguen siendo claramente elitistas. Pero otra cosa sería
si hiciésemos la cuenta a o sea, un estudio sociológico sobre la base social de reclutamiento de los jóvenes que estudian en los lycées y sobre todo en las escuelas técnicas profesionales francesas o alemanas, más todavía, de los años 60. Esto crea una juventud que justamente, que tiene un modelo de sociabilidad propio, que actúa, o por lo menos se imagina, un actor políticamente autónomo. Y se tiende a autodefinir de esa manera, sobre todo en términos de vanguardia. Los jóvenes somos los vanguardistas. Y los movimientos estudiantiles se imaginan y se ubican en las vanguardias de los movimientos sociales de finales de los años 60. Esto acabará evidentemente llevándoles en gran medida a un choque al enfrentamiento con las organizaciones tradicionales, y uso el adjetivo de manera, corriente, y por otra parte, citando directamente a lo que los movimientos estudiantiles tendían, o sea, cómo tienden a mirar, a percibir a las organizaciones que están de representación obrera, sobre todo los sindicatos y los partidos de izquierdas, que ellos consideran justamente anticuados y obviamente fuera de ese nuevo tiempo que el estado de bienestar social, que este bienestar social en general, está produciendo desde los años 40-50. La más larga escolarización de los jóvenes produce también, y en una escuela que es sustancialmente distinta, ya era antes del 68, ya era distinta en los años 60, distinta de los años 20 o 30, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, produce un foso cultural que es muy significativo, que explica en gran parte ese enfrentamiento de generaciones, que es un leitmotiv típico de la cultura de masas de los años 40, 50 y 60, y que una vez más tienen este joven James Dean, que se muere en el mismo año en el que se estrenan sus 3 películas, y justamente se quedará como la representación de ese joven permanentemente incomprendido, justamente un ni-ni, ya en esos tiempos, ya no estaba estudiando, pero tampoco estaba trabajando, y justamente que ocupa un espacio desestabilizador o ya desestabilizado de las sociedades contemporáneas. La contestación a las guerras que surgen después del año 45, no solamente a la del Vietnam, evidentemente, la movilización masiva de tropas norteamericanas a Vietnam empieza de hecho solamente en el año 65, ya a partir del 63 hay decenas de miles de soldados norteamericanos, pero se alcanza el 500.000 de soldados norteamericanos en Vietnam en el año 65, movilizado por un presidente demócrata, que es justamente Johnson, y la primera gran intervención en Vietnam es decidida y lanzada por Kennedy. Pero desde antes, la guerra de Indochina, Francia contra las rebeliones vietnamita, laosiana y del Camboya, de los años, a partir del año 47, sobre todo hasta la derrota francesa del 47. La guerra de Corea, y y antes todavía, de la guerra de Vietnam, la guerra de Argelia y las guerras coloniales en general, motivan, impulsan movimientos estudiantiles, juveniles en general, muy fuertes en contra de la construcción militar, de la experiencia misma de la guerra como instrumento de actuación de los estados. Por otra parte, el estado de bienestar permite, con quizás menos autonomía que los movimientos estudiantiles en cuanto tales, pero con evidente presencia pública, la emergencia de los movimientos de las mujeres en sí mismas, sobre todo de las jóvenes estudiantes, también evidentemente las jóvenes obreras, pero muy particularmente las jóvenes estudiantes, como figuras, no sé si centrales, pero claramente protagonistas del cambio en los años 60 y particularmente en los años posteriores. Es evidente, es cierto, Karma lo mencionaba para el caso francés-italiano, en Francia el aborto se aprobará únicamente en el año 78, y es curiosamente un gobierno de la derecha que lo hace, es sin embargo una mujer ministra de Sanidad, y también interesa saber que no era católica, era judía, Simone Weil, eso cuenta para estos efectos, y por otra parte en Italia el aborto se aprobará únicamente en el año 80, pero el divorcio también únicamente, pero es muy tardío, se aprueba el año 74 y la Iglesia y los democristianos obligan a un referéndum revocativo,
de revocación de la ley, o sea, intentan revocar a la ley por vía referendaria el año 75, habían perdido ya la votación parlamentaria del 74 y perderán esa otra votación. Pero sin embargo, un fenómeno, yo diría, por lo menos es fundamental para la independencia, para la emancipación femenina. La contracepción está aprobada en gran parte de estos países a partir de mediados o finales de los años 60, hay excepciones, Portugal y España naturalmente, pero la contracepción, y eso cambia claramente el modelo de familia y cambia totalmente la visión y la percepción de la sexualidad entre los jóvenes, bueno, entre todo el mundo, pero particularmente entre los jóvenes. Pero hay que subrayarlo, sin embargo, fenómenos como solamente en los países de Europa centro-oriental, bajo regímenes socialistas, el aborto está legalizado y únicamente a partir de los años 50 o 60, Alemania Oriental, por ejemplo, lo legaliza el año 66 y Polonia alrededor de la misma fecha, con violenta oposición clandestina, es cierto, por parte de la Iglesia Católica. Pero en cualquier caso, la educación básica de masas y por lo tanto de los niños, las políticas sociales que permiten la institucionalización temprana de los hijos de las clases trabajadoras y un mínimo de cuidados sanitarios de salud con los mayores, permite, junto con la legalización del divorcio en la mayoría de los países de Occidente, permite, salvo aquellos donde la tradición católica, en gran parte de América Latina ocurre también, permite cambiar las condiciones prácticas de la vida de las mujeres y permite, por lo tanto, que en las fotos y las imágenes de los movimientos sociales de los años 60, al contrario de lo que en gran medida todavía se había ocurrido en los años 10 y 20, las mujeres sean evidentemente una de las dos mitades de aquellos que salen. 5 ejemplos de estos 6, hablaré de 5, el Mayo francés, la Primavera de Praga, en este caso la invasión soviética, el pacto de Varsovia de agosto del 68, Norteamérica, México, Alemania y por último, no lo mencionaré, el otoño caliente del 69 en Italia. Muy rápidamente, porque si no, no tengo tiempo para mencionaros un poco la reflexión final que quería, el caso francés, es cierto, empieza en un momento, en marzo del 68, cuando se empiezan a ocupar instalaciones universitarias en Nanterre primero, alrededor de París, y luego en la Sorbona, posteriormente, hay una relativa calmia social en el mundo social francés. Pero es cierto que es sobre todo la reacción policial que provoca y legitima la movilización permanente de los estudiantes. Que a partir del 2 de mayo, cuando se ocupa la Sorbona en el centro de París, y la reacción policial lleva como reacción estudiantil las barricadas en el Quartier Latin, en el barrio latino, acaba produciendo un ambiente de guerra civil abierta en París, sobre todo, no únicamente, pero muy particularmente en la capital, durante casi todo el mes de mayo. El movimiento obrero aprovecha justamente la debilidad del gobierno central y la sorpresa, la estupefacción del gobierno central delante de la movilización estudiantil, y el 13 de mayo convoca, y es la CGT y el Partido Comunista, convocan una manifestación masiva con, formalmente, legalmente, huelga general, la más importante huelga general del siglo XX en Francia. Había habido huelga general el año 36 y el año 47, y la del 13 de mayo, luego se seguirán otras, pero justamente, entre comillas, salvajes, no convocadas formalmente por los sindicatos a escala, como en cuanto huelgas generales, y la huelga general del 13 de mayo permite, no es que permita una coalición, una convergencia entre el movimiento obrero y estudiantil, la interpretación mayoritaria, ojo, no la única, de los historiadores del mayo del 68, es que se trata de la dirección sindical comunista intenta controlar, asegurar condiciones para impedir que los sectores izquierdistas del movimiento estudiantil consigan tomar iniciativas
que superen claramente a las direcciones sindicales. El 13 de mayo del 68 habría sido, según esta interpretación histórica, un adelanto, un anticipo por parte de las direcciones sindicales, por parte de la CGT y del Partido Comunista, para justamente intentar controlar el movimiento social. Es un éxito, pero es cierto, sin embargo, que la radicalización de los días siguientes, sobre todo las llamadas huelgas salvajes, sauvage, por lo tanto espontáneas, sin autorización de las direcciones sindicales, sobre todo el día 23, 10 días más tarde, el día 23 de mayo, cuando se calculan que otros 9 a 10 millones de obreros franceses, trabajadores franceses, están en huelga, permiten la radicalización del movimiento, en gran medida pérdida de control de sectores muy significativos del movimiento obrero por parte de la CGT, el más importante sindicato francés, y del Partido Comunista, y una estrategia ante el miedo del reflujo que podría, de que llegue una fase de reflujo por parte del movimiento obrero, sin que hasta entonces un mínimo de conquistas legales hubiesen sido conquistadas, obtenidas, permite, por lo menos impulsa a la dirección de las direcciones sindicales, particularmente la CGT, a forzar el gobierno de Pompidou, bajo la presidencia del general de Gaulle, al gobierno de Pompidou a firmar los llamados acuerdos de Grenelle, de la Rue de Grenelle en París, con las más amplias conquistas en términos de legislación social, de sueldo salarial y de gestión de las empresas, que hasta entonces, más significativos que el año 36, que hasta entonces la clase obrera francesa había conseguido. Es cierto que a partir del 13 de mayo del 68, la tensión entre movimiento estudiantil, por una parte, segmentos mayoritarios dentro, o los más visibles, y por otra parte el Partido Comunista y la CGT, son muy evidentes. La reacción de las derechas, después de haber cedido claramente en Grenelle los acuerdos con los sindicatos, la reacción de las derechas es particularmente inteligente. El general de Gaulle vuelve de una visita a Rumanía, desaparece 24 horas en Alemania, en una base militar de la OTAN en Alemania Occidental, vuelve a París, y a los 2 días de la firma de los acuerdos con los sindicatos, disuelve el Parlamento y evidentemente encauza el debate social al debate político-electoral estricto. Y el resultado es el triunfo de los gaullistas y el giro a la derecha. No es muy significativo en términos numéricos, pero permite por lo menos decir la derecha ha ganado la batalla. La expresión también estaba en la Francia de esos años, las mayorías silenciosas que no habían salido a la calle, sí había. Es cierto que luego ya en vísperas de las elecciones de junio del 68, sí los gaullistas convocan a una masiva manifestación en París, la respuesta, digamos, de la Francia gaullista conservadora en contra del movimiento estudiantil. Y lo que se nota al cabo solamente de 1 año y 3 meses, elecciones de marzo del 67, elecciones del junio del 68, es el crecimiento de la derecha gaullista y no muy significativo, es ningún desastre, y la reducción pese a todo mínimamente significativo de votos del Partido Comunista y todavía más de los socialistas, del sector socialista. Es cierto que hay una nueva extrema izquierda, que luego, sobre todo el Partido Socialista Unitario de Michel Rocard, que luego al cabo de pocos años estará dentro de las filas socialistas, hay una nueva extrema izquierda que acabará utilizando, y eso es general, utilizando el instrumento electoral que ellos mismos habían durante el año 68 criticado tan duramente. Hay un famoso eslogan que es conjugar el verbo votar: yo voto, tú votas, él vote, tal, y al final, tercera persona del plural, ellos, il profit, ellos se benefician. Tú votas, nosotros votamos y tal, ellos se benefician. Pero sin embargo, una parte de la extrema izquierda, y concretamente las organizaciones trotskistas y algunas de las maoístas, acabarán utilizando el instrumento electoral. El caso alemán, mucho más brevemente, resulta en gran medida, es que en Alemania por primera vez desde el final desde el nacionalsocialismo, desde el nazismo, los socialdemócratas
en la Alemania occidental. Llegan al poder en coalición con la derecha, una gran coalición como la que hoy tenemos en Alemania, entre Willy Brandt, aquí tenéis una foto, este es Willy Brandt, ministro de Asuntos Exteriores, líder socialdemócrata, el canciller democristiano Kissinger, justamente con la visita del recién elegido presidente Nixon a Alemania. La entrada de los socialdemócratas en un país en el que los comunistas estaban ilegalizados desde el año 56, en el poder en Alemania, permite en gran medida, acaba arrinconando o remitiendo al mundo extraparlamentario la mayoría de la oposición social de las izquierdas. Y esto permite la radicalización que empieza por la organización de jóvenes del Partido Socialdemócrata, la SDS, que desde el año 67, al cabo de un año de presencia socialdemócrata en el gobierno, va haciendo manifestaciones en contra del apoyo del gobierno alemán a la guerra, al esfuerzo militar norteamericano en Vietnam. Y luego hay un acontecimiento, es de hecho un hecho que acabará haciendo explotar el movimiento social, el movimiento estudiantil, de manera muy evidente. El más significado líder estudiantil, Rudi Dutschke, un ex socialdemócrata de las juventudes socialdemócratas que acabará saliendo por la izquierda del partido, sufre un atentado que le dejan en malas condiciones de salud, en todo caso, en abril del 68, por un militante de la ultraderecha. Son los años, desde el año 66, de recuperación de la nueva extrema derecha neonazi en Alemania, del Partido Nacional Demócrata, que aparece con representación parlamentaria en varias regiones de Alemania, y el atentado en contra de Rudi Dutschke, y al mismo tiempo un gobierno democristiano socialdemócrata que aprueba legislación de emergencia, las leyes de emergencia, en mayo del 68, radicaliza claramente el movimiento estudiantil y produce una separación muy evidente entre la dirección socialdemócrata y el movimiento estudiantil. Aquí, al contrario, las elecciones siguientes del 69, los socialdemócratas consiguen algunas ganancias. Es decir, no es que se puede decir que en el caso alemán se haya producido lo mismo que en el caso francés, como se producirá en el caso norteamericano, giro a la derecha. No hay un modelo, no hay un padrón de comportamiento electoral posterior a las movilizaciones estudiantiles. El caso norteamericano, 68, enlaza con movimientos contestatarios que claramente son autónomos del 68 como un fenómeno global y son anteriores. El movimiento de los derechos civiles, obviamente enfocado en los derechos de los afroamericanos, que viene desde los años 50, Jordi lo ha mencionado ya, y la contestación a la guerra del Vietnam. Es evidente, sin embargo, este eslogan de que había que acabar con la guerra en Vietnam y con la crisis social interna, es decir, at home en los Estados Unidos, por lo menos es representativo de cómo también en Estados Unidos un movimiento, sobre todo, pero no únicamente juvenil, en contra de la conscripción militar, que se mantiene en Estados Unidos hasta el año 73. Se implanta el año 41 y no desaparecerá la obligación de cumplir el servicio militar obligatorio hasta el año 73, hasta el final casi de la guerra de Vietnam. Estos dos movimientos, antiguerra y derechos civiles, se unen. Pero ojo, el año 68, más que, no únicamente es conocido en la historia, será conocido en la historia norteamericana por las manifestaciones en Berkeley, en la Universidad de Nueva York, en cantidad de campus universitarios, pero sobre todo como uno de los años más de violencia política más evidente de la historia norteamericana. En este año, además de que empieza casi en febrero del 68 con el masacre de varios jóvenes afroamericanos que se manifiestan por los derechos civiles en Carolina del Sur, en Orangeburg, es el año abril del asesinato de Martin Luther King, en junio de Robert Kennedy, y ojo, 3 años después de que el otro gran líder de la contestación afroamericana, Malcolm X, hubiese sido asesinado en el año 65. Para no hablar del asesinato de Kennedy, presidente, en el año 63. En las Américas, en un contexto social, pese a todo, sustancialmente distinto, el caso de México, donde el movimiento estudiantil aparece, o sea, sus grandes manifestaciones ocurren ya después, ya en el reflujo del mayo francés y alemán,
Entre julio y octubre de 1968, las manifestaciones estudiantiles son muy duramente reprimidas, y la masacre, la llamada matanza en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México, el 2 de octubre, pese a las cifras oficiales que hablan de 33 muertos, hasta investigaciones recientes del propio Estado mexicano, ya del siglo XXI, admiten una cifra que no será inferior nunca a los 200 y probablemente habría llegado a los 300. El hecho de que en México se organizaran en octubre, no durante el verano, han abierto el 13 de octubre, el 12 de octubre, los Juegos Olímpicos, ha motivado, ha reunido también, ha por una parte motivado gran atención de los medios internacionales y ha hecho, sencillamente potenciado, permitido una contestación que reúne, que hace la comparación entre, digamos, la fuerza militar y policial con la que los movimientos sociales son reprimidos, con evidentemente la realización de los Juegos Olímpicos. Por último, el caso checo, de Checoslovaquia, estamos delante, en enero del 60, estamos delante de unos procesos de renovación interna de uno de los regímenes comunistas de Europa Centro-Oriental. Alexander Dubček no es un disidente que viene desde fuera del Partido Comunista, del gobierno comunista, y acaba asumiendo el poder. No, es desde dentro del Partido Comunista de Checoslovaquia, asumen en enero del 68 la dirección del partido y del Estado, y divulga en abril del 68 lo que se llamará el programa de acción para lo que él llama una transición en 10 años hacia, entre comillas, cita, otra forma de socialismo. Una cita interesante que se suele utilizar es esta, suya: el socialismo no puede significar únicamente la liberación de los trabajadores de la explotación de clase, fase, digamos, que se asumiría en los años 60, que estaba ya realizada desde los años 40 o 50 en Checoslovaquia, sino que, más que cualquier democracia burguesa, tiene que providenciar condiciones para una vida más completa. A partir de junio, sus aliados dentro del Pacto de Varsovia cuestionan a la dirección checoslovaca por el giro que está tomando la vida política y social en ese país, y en agosto hay una de las más extrañas invasiones, por comparación con, evidentemente, la de noviembre del 56 en Hungría. Es decir, las tropas de 5 de los 7 países del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia. Hay 72 muertos, claro, y hay víctimas mortales, pero es cierto también que durante los 10 meses siguientes o 9 meses siguientes, la dirección checoslovaca sigue en su puesto. Es decir, Dubček no es sustituido hasta abril de 69, y formalmente el discurso de los gobiernos, hasta el soviético de Brezhnev, es que las reformas, hay que seguir con el programa de reformas, pero evidentemente acautelándose, impidiendo determinado tipo de evoluciones, muy concretamente cualquier discusión sobre la permanencia de Checoslovaquia dentro del Pacto de Varsovia. Fenómeno más importante a lo largo de esa llamada primavera de Praga es la presencia en las calles y en las discusiones, los debates públicos en las universidades, evidentemente de los jóvenes. Y por eso, obviamente, la primavera checa de dos reflexiones. La primera es, siguiendo la interpretación de algunos autores, y en primer lugar de Alain Touraine, ese mismo año, a final del 68, publica El Movimiento de Mayo o El Comunismo Utópico. Touraine, un sociólogo francés que participa en el movimiento, entiende, y de alguna manera Charles Tilly, muchos años después, retoma esta idea, de que los 68 habrían sido impulsados, dirigidos, y habían a su vez configurado, construido nuevos movimientos sociales en lo que él llama sociedades postindustriales, que están ya en su paso hacia la postindustrialización, o que por lo menos, yo diría, se imaginan a sí mismas como postproductivas. Y es cierto que la interpretación que a partir de aquí se empieza a desarrollar es que en este contexto postindustrial los viejos movimientos sociales, en contraposición a los nuevos,
y eventualmente, como añado allí, la lucha de clases misma, habrían perdido su centralidad en los conflictos sociales. Y por el contrario, se estaría ganando espacio los nuevos movimientos sociales más enfocados en la identidad de los sujetos, la juventud, las mujeres, los movimientos de los derechos homosexuales, los gay, los afroamericanos, las minorías, los Native Americans, las minorías indígenas en todo el continente americano, pero particularmente en esos años ya en Estados Unidos, más que la naturaleza instrumental de los movimientos sociales para obtener determinados resultados. Es decir, aunque el movimiento obrero ha surgido en primer lugar para defender dignidad del trabajo y mejores condiciones para la clase obrera, y en determinado momento ha planteado el problema de la naturaleza misma de la sociedad y la economía, y por lo tanto el asalto al poder. Por más ambicioso que sea este asalto al poder, todos los movimientos sociales han sido instrumentales. Han dicho, nos estamos organizando con determinados objetivos. Y no han dicho, aunque se podría aceptar que también, pero no se han organizado, porque dicen, estamos representando a la parte de la sociedad que tiene intrínsecamente, inevitablemente, una identidad propia. Sí, son movimientos de clase, pero no han dicho que esa clase, una vez superada el conflicto de clases, la explotación de clase, permanecería como tal. Es decir, es difícil entender los movimientos sociales, y particularmente el movimiento obrero histórico del 19 y del 20, como un movimiento de representación de una identidad. Y sin embargo, sí es posible, en esta explicación, entender los movimientos de los años 60 y los 68 un poco como tal. Y en este sentido, los 68, la identidad social de sus actores y las modalidades de expresión de sus valores, que son muy distintas. Esas modalidades específicas de expresión de esos valores son muy distintas. La tipología de manifestaciones, debates, lenguajes, carteles, utilización de los medios, es muy distinta en los 60 de lo que era de los movimientos sociales, entre comillas, tradicionales, y sobre todo lo que había sido en los años 10, 20, 30 y luego en la Segunda Guerra Mundial. Y estos 68 en este sentido son coherentes con sociedades en las que las identidades de clase empezaban a difuminarse. De mí no escucharéis la expresión de que se han acabado las clases sociales y que no hay más clase social. Sí la hay. Otra cosa es cómo se organiza y se congrega y se configuran sus identidades, pero las clases que sí las hay, como se dice, son las brujas. Pero sin embargo, es cierto, eso es absolutamente incontestable, que sus identidades, o la identidad de clase, tiende a difuminarse en estos años, y también es un subproducto, un producto directo del estado del bienestar. En ese sentido, un protagonismo juvenil estudiantil que tiende a autodefinirse como vanguardista, o sea, asumiendo una crítica en contra de la moderación, realismo, pragmatismo de los viejos movimientos sociales que acaban impactando, por ejemplo, y uno de los eslóganes del 68, que es todo aquel que haga una revolución a medias acabará derrotado, evidentemente. Y justamente una de las críticas a posteriori a los 68 es el hecho de haber sido una revolución a medias. Y sobre esto y sobre todo sobre de cómo evaluamos el papel histórico y la naturaleza misma de los movimientos sociales, utilizando como indicador sus conquistas, podríamos discutir evidentemente mucho. Y también es cierto, para acabar, hay por lo menos otra cosa que quiero mencionar, es cierto que el acercamiento al mundo del trabajo por parte del movimiento estudiantil y juvenil de estos años está contaminado por algo del mismo paternalismo que denunciaba el movimiento estudiantil en la sociedad burguesa. Y en ese sentido, yo interpreto en ese sentido evidentemente la crítica de Pier Paolo Pasolini a los jóvenes de Villa Giulia, uno de los campus de la Universidad La Sapienza de Roma, y cuando él ahí ve lo que él cree ser un enfrentamiento de clase en los términos muy especiales y muy típicos, muy provocadores de Pasolini de esos años.
Hobbes no hace una reflexión muy curiosa sobre lo que él entiende ser la buena entre Lenin. Dice, los movimientos del 68, sí, Marx aparece, pero dice entre dos barbas, prefieren las barbas de los cubanos, sobre todo de Che Guevara, que la de Marx, pero Marx es un ícono del 68. Pero sin embargo dice que en gran medida, en términos de la historia revolucionaria, o de la historia de las revoluciones, los movimientos de la izquierda radical de los 60 representaron la reversión de Marx a Bakunin, a la vieja discusión en las izquierdas rusas anteriores a la revolución y anteriores a la Primera Guerra Mundial, entre justamente los marxistas y los bakunistas. Y por otra parte, lo que Hobsbawm interpreta, lee, percibe en los movimientos estudiantiles, bueno, en los movimientos de la izquierda radical de los años 60, él no habla específicamente de los movimientos estudiantiles, los incluye dentro de esto, es que ya, o sea, habían dejado de contar, de confiar en esa interpretación leninista de que la historia generaba siempre situaciones revolucionarias en la historia, situaciones revolucionarias en sociedades donde hay opresión de clase, y por el contrario, crecientemente han colocado sus esperanzas en acciones insurreccionales o terroristas planificadas por pequeños grupos clandestinos o ilegales, justamente en los términos que el marxismo tradicional había claramente negado, por lo menos descalificado, desde el siglo XIX. Y en este sentido, claro, analiza de manera crítica los resultados de lo que han sido los movimientos, o sea, las operaciones de guerrilla del Che Guevara en el Congo del 65, en Bolivia del 67. De la Porta nos hace recordar, aunque subraya que no es la más importante consecuencia, que una de las derivaciones de los 68 es evidentemente la radicalización armada en varios países, o sea, algunos, no la mayoría, de los militantes estudiantiles de los años, o juveniles del año 68, luego nos aparecerán en varias ramas armadas, organizaciones armadas de la izquierda radical, de la extrema izquierda de los años 70. Por ejemplo, en la fracción del Ejército Rojo, los Baader-Meinhof en Alemania, por ejemplo, Action Directe en Francia, y muy particularmente las Brigadas Rojas, evidentemente en Italia. Por último, claro que del 68 sale otra cosa. Salió al cabo de unos 10 años, bueno, esto no es salió otra cosa, es decir, una de las reacciones al 68 es el restauracionismo anti-68, cuya crítica neoconservadora en contra del cambio social y de los grandes cambios de mentalidad, para utilizar una terminología que se está perdiendo, de los grandes cambios de mentalidad de finales de los 60 y durante los años 70, es la reacción neoconservadora de finales de los 70, en la que todavía hasta un cierto punto estamos viviendo. El hecho de que en lugar de, podríamos citar, yo podría haber sacado cantidad de citas de Margaret Thatcher, que gana las elecciones en Gran Bretaña 11 años después del 68, pero es curioso que este investigador Serge Audier, cuando hace una reflexión muy interesante sobre el pensamiento anti-68, nos remita a uno de los discursos más importantes de Sarkozy, de Nicolas Sarkozy, en la campaña presidencial francesa desde 2007, que os dejo aquí, no lo voy a leer, en el que dice: en esta elección se trata de saber si la herencia del mayo del 68 debe ser perpetuada o, por el contrario, debe ser liquidada de una vez por todas, criticando el relativismo cultural, moral, político, estético, etcétera, que él atribuye al 68. Justamente, con esto termino, un personaje en gran medida, hasta en su enorme relativismo moral y ético de él mismo, Sarkozy, es producto de alguna manera indirecta del 68 francés. Gracias.